Esta semana en BCR News me quiero ocupar de tres cuestiones que han sido el foco de la atención de la opinión pública y los mercados. En primer lugar, querría ocuparme o querría mencionar las listas o estas listas que se van conociendo respecto de la potencial conformación del gabinete del presidente electo Alberto Fernández. Son listas muy largas, en algunos casos hasta 40 nombres, repartidos en otra tanta cantidad de cargos. Imagínense que eso puede dar hasta 2000 combinaciones, pero en general se trata de eso, ¿no? Listas distintas, pero que combinan los mismos nombres en diferentes cargos. Pero de todo se puede extraer la misma situación, digamos, en la mayoría de los casos lo que vemos es que todos comulgan con la idea, todos los potenciales miembros de ese gabinete comulgan con la idea que caracteriza a toda la coalición triunfante de que el rol primordial del Estado es la redistribución del ingreso o de la renta. Las políticas públicas tienen que estar enfocadas, alineadas con ese objetivo último que es el de mejorar el bienestar de las mayorías, sobre todo de los sectores menos beneficiados o más marginales de la sociedad, lo que también se puede complementar desde la visión, digamos, un poco más generalizada de esa sociedad, en esta idea de poner dinero en el bolsillo de la gente. Esto viene de la mano, o viene también de la mano la segunda consideración que quiero dar, o hacer, que es lo que sucede en la región. Lo que uno ve en Latinoamérica son insurrecciones populares que en la mayoría de los casos tienen como un denominador o como un denominador importante, dependiendo del lado político en el cual uno lo inscriba, que es un reclamo a que el Estado continúe, por ejemplo en el caso boliviano, con sus políticas de redistribución del ingreso. Por eso hay una vasta mayoría de la sociedad que pide el regreso de Evo Morales, porque siente que temor frente a la posibilidad de que el Estado o que el próximo gobierno abandone esa política. O el caso ecuatoriano-chileno, donde el reclamo tiene más que ver con que el Estado se haga cargo de esas políticas, porque supuestamente ha sido un Estado que ha olvidado a la distribución del ingreso como una de sus prioridades. Evidentemente, este clima regional de alguna manera influye sobre la política económica doméstica en un contexto en el cual sabemos que el código genético de la coalición triunfante, como decía antes, es precisamente intentar que el Estado cubra, digamos, las necesidades en materia de redistribución del ingreso, de mejora del bienestar a partir de mejora de la renta de vastos sectores de la sociedad. Ahora, en ese contexto hubo algunas declaraciones, sobre todo del presidente Fernández, que son las que más interesan, pero también de algunos miembros cercanos al poder de Alberto Fernández, el sindicalismo en particular, que se expresaron en ese sentido. Alberto Fernández dijo, por ejemplo, que no se va a pagar la deuda, si eso significa, o por lo menos se va a pagar con el costo de afectar el bienestar de los argentinos. En Uruguay, en su visita reciente, mencionó de que el caso uruguayo no es plenamente aplicable al caso argentino, dando a entender de que lo que es amigable no necesariamente significa que no vaya a haber quitas. Y también dijo que Argentina vive una tranquilidad ficcional, usó esa palabra, y que está lejos de estabilizarse, lo cual es, por cierto, por todos conocidos. Es una buena cuota de realismo que hace el presidente electo, pero claro, si lo único que hace es reconocer la situación y no sabemos mucho de cómo se va a enfrentar la estabilización macro, en un contexto en el cual el objetivo de las políticas públicas parece estar del lado de que se mejore el bolsillo de la gente, en un contexto en el cual el Estado no tiene recursos para hacerlo, evidentemente todo eso genera un clima de incertidumbre muy alto, incertidumbre que ha venido reflejándose cabalmente en el divorcio que hoy vemos entre lo que sucede en el mercado cambiario, con un dólar post-cepo, post-elecciones, o post-super-cepo y post-elecciones muy tranquilo, hasta el punto que el Banco Central ha logrado acumular reservas en las últimas jornadas, ha recuperado ya más de 1.000 millones de dólares, aunque las reservas netas siguen estando en el entorno de los 10.500, 11.000 millones de dólares. Lo cual contrasta, decía, con lo que sucede en materia de acciones y bonos. El riesgo país durante esta semana tocó
el récord de la administración Macri, y las acciones han tenido todas jornadas consecutivas de caída, mostrando claramente que es difícil de encontrar un piso. No es tanto una cuestión de comportamiento regional, yo creo que la clase de activos Latinoamérica como tal no existe, hay un comportamiento claramente idiosincrático de cada país dentro de ese grupo. Y en el caso particular de Argentina lo que prevalecen son las dudas que tienen que ver con este código genético de la gente que acompaña al presidente electo y al mismo presidente y vicepresidenta, y la necesidad de hacer un delivery producto de ciertas promesas electorales y de una situación objetiva en Argentina de que hay muchos sectores que necesitan una mejora de su ingreso para poder salir de la pobreza, para poder salir de la indigencia, pero que claramente el Estado no lo puede hacer en el cortísimo plazo si no es con recursos que no existen. Entonces, la pregunta es cómo se va a reconciliar esa necesidad con la restricción presupuestaria. Muchas gracias.